Me habían ascendido a directora. Ese día, al volver a casa del trabajo, vi que mi marido, que normalmente llegaba tarde, había vuelto pronto y había preparado una fiesta para celebrarlo conmigo. Justo después, ocurrió algo inesperado que me dejó pálida de terror. Un año después de nuestra boda, mi vida parecía perfecta. Soy Isabel, la única hija del presidente del Grupo Constructor Salazar, una de las firmas más importantes del país. Desde pequeña crecí rodeada de lujos, sin que me faltara absolutamente nada. La gente decía que tenía suerte, pero yo siempre pensé que la mayor suerte de mi vida fue conocer y casarme con Javier. Él no provenía de una familia adinerada, pero tenía una voluntad de hierro, un talento innegable, y lo más importante, me amaba de verdad. O al menos, eso es lo que yo creía. La empresa que él dirigía, ISA Proyectos, aunque llevaba mi nombre, en realidad era un regalo de bodas de mis padres para los dos, el legado que mi padre quería confiar a su querido yerno. Yo apenas intervenía en los negocios. Me dedicaba en cuerpo y alma a cuidar de nuestra pequeña familia, a construir el hogar que siempre había soñado. La vida transcurría tranquilamente, hasta una fatídica tarde de martes. Ese día, Javier me dijo que tenía un viaje de negocios imprevisto a Valencia, una ciudad costera a unas 3 horas en coche de Madrid, donde vivíamos. Dijo que un socio lo había llamado de urgencia y que probablemente no volvería hasta el fin de semana. Me entristecí un poco porque se cancelaba nuestro plan de ir al cine esa noche, pero rápidamente le preparé el equipaje, sin olvidar recordarle que condujera con cuidado y se cuidara mucho. Me besó en la frente, con la misma sonrisa cálida y la mirada tierna de siempre. Pórtate bien en casa, cariño. Volveré en cuanto termine. Al ver cómo su coche desaparecía tras la puerta del garaje, sentí un vacío extraño en el pecho. Nuestro chalet en La Moraleja, normalmente lleno de vida, de repente se sentía frío y desolado. Di vueltas por la casa, haciendo pequeñas tareas, pero mi mente estaba en otra parte. De repente, recordé el apartamento que nuestros padres nos habían comprado en Valencia antes de la boda, como inversión. Apenas lo habíamos usado, solo se lo prestábamos ocasionalmente a amigos cercanos cuando iban de vacaciones a la costa. Hacía mucho tiempo que no pasaba por allí y no sabía en qué estado se encontraría. Se me ocurrió una idea, ¿y si iba a limpiarlo un poco y, de paso, le daba una sorpresa a Javier? Solo de imaginar su cara de asombro al verme, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sin dudarlo más, cogí las llaves de mi coche y conduje directamente hacia Valencia. 3 horas después, estaba frente a la puerta del lujoso apartamento en el piso 25 de un edificio con vistas directas al mar Mediterráneo. Todo parecía igual, silencioso y elegante. Metí la llave en la cerradura, con una sensación de emoción y anticipación. Pero en cuanto la puerta se entreabrió, me quedé helada. El interior no estaba vacío y silencioso como imaginaba. Se oía una suave melodía infantil y un par de zapatillas de casa de mujer, de color rosa, estaban perfectamente colocadas en el zapatero de la entrada. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Quizás Javier se lo había prestado a unos amigos y se había olvidado de decírmelo. Intenté tranquilizarme con ese pensamiento mientras empujaba la puerta suavemente para entrar. En ese preciso instante, una mujer joven salió del dormitorio. Llevaba un pijama sencillo, el pelo recogido en un moño alto, y su rostro, aunque bonito, mostraba un rastro de cansancio. Pero lo que me dejó absolutamente petrificada fue que en sus brazos sostenía a un niño pequeño, de aproximadamente 1 año, que chupaba un chupete. Al verme, se sobresaltó, y en su mirada se reflejaba la sorpresa y una cierta desconfianza. «Disculpe, ¿busca a alguien?» Su voz era clara, pero desconocida. Me quedé allí de pie, como una estatua, con la mente en blanco. ¿Quién era esa mujer? ¿De quién era ese niño? ¿Por qué estaban en el apartamento de mi marido y mío? 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero la razón me decía que debía mantener la calma. Respiré hondo, intentando esbozar una sonrisa natural, aunque sentía los músculos de la cara rígidos. «Ah, hola. Disculpe, ¿este es el apartamento 2501? Creo que me he equivocado de planta». La joven me miró de arriba abajo, pero su mirada inquisitiva pareció suavizarse al ver mi aspecto educado y algo desconcertado. Asintió. «Sí, este es el 2501. ¿Qué apartamento busca? ¿Puedo ayudarla?» «No, no hace falta. Debo de haberme despistado». «Siento haberla molestado», dije apresuradamente y me di la vuelta para irme. Necesitaba un lugar tranquilo para ordenar el caos de mis pensamientos. Pero justo cuando le daba la espalda, el bebé en sus brazos rompió a llorar. Ella se apresuró a consolarlo. «Ya, mi pequeño Hugo, tranquilo. Papá Javier ya casi llega, y ha comprado muchos regalos para ti». Las palabras «Papá Javier» fueron como un puñal directo a mi corazón. Mi cuerpo se congeló.
¿Javier? ¿Mi Javier? No podía ser. Seguramente era una coincidencia de nombres. Me aferré a ese frágil rayo de esperanza, pero mis pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse. Tenía que saber la verdad. En el instante en que el nombre Papá Javier salió de la boca de aquella mujer, mi mundo se detuvo. Mis oídos dejaron de percibir el llanto del niño, el murmullo de las olas a lo lejos, o incluso el zumbido del aire acondicionado en el pasillo. Todo lo que quedó fue un silencio sepulcral, un vacío infinito que me estaba devorando. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, un nombre común, pero en lo más profundo de mi ser, una voz cruel me gritaba que dejara de engañarme. Justo en ese momento, sonó el teléfono en el bolsillo de la bata de la mujer. Con torpeza, mientras acunaba al niño con un brazo, sacó el móvil con el otro. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se relajó al instante y una dulce sonrisa apareció. Contestó apresuradamente, con un tono mimoso que contrastaba con su recelo anterior. «Hola, mi amor, ¿por dónde vienes?» Me escondí detrás de la pared junto a la puerta, con el corazón martillándome en el pecho. No podía irme. Una fuerza invisible me retenía allí. Tenía que escuchar. Tenía que saber quién estaba al otro lado de la línea. «Hugo y yo te estamos esperando. Hoy está un poco inquieto. Seguro que echa de menos a su papá», dijo ella, mientras mimaba al niño. La persona al otro lado dijo algo, y la sonrisa en sus labios se hizo aún más radiante. «¿De verdad? ¿Ya me has comprado el bolso? ¿El que te envié la foto el otro día? Cielo santo, si cuesta más de 10.000 euros. Me mimas demasiado. Te quiero más que a nada en el mundo. 10.000 euros. Esa cifra fue como un jarro de agua fría en mi cara. Javier, el marido que siempre me decía que la empresa atravesaba una fase difícil, que debíamos ahorrar, que teníamos que ser austeros para dar ejemplo a los empleados. Javier, el que se negó a comprarme un collar de apenas 2.000 euros para nuestro aniversario de bodas con la excusa de que no deberíamos hacer gastos superfluos en este momento, cariño. Y ahora estaba dispuesto a gastar una suma tan grande en otra mujer, en un bolso. Sentí la garganta seca y amarga. Intenté tragar saliva, pero era como si tuviera un nudo. La conversación continuó, y cada palabra que salía de la boca de ella era un corte más profundo en mi corazón sangrante. Sí, Hugo se porta muy bien. Oye, cariño, este fin de semana vamos a ver ese chalet en la nueva urbanización, ¿vale? Una amiga me ha dicho que es precioso, que tiene hasta piscina privada. Lo compramos para que Hugo tenga sitio para jugar cuando sea mayor, ¿sí? Su voz era dulce como la miel, pero para mí, en ese momento, era más repugnante que cualquier cosa. Le estaba pidiendo a mi marido que le comprara un chalet mientras vivía en el apartamento que mis padres me habían comprado a mí. Sí, ya sé que nos quieres más que a nadie. Bueno, conduce con cuidado, ¿vale? Voy a colgar para prepararte la cena. Un beso. La llamada terminó. La mujer volvió a entrar, con el rostro iluminado por la felicidad y la satisfacción. La puerta del 2501 se cerró, devolviendo el silencio al pasillo, pero desatando una terrible tormenta en mi interior. Así que era cierto. No cabía duda. Mi marido, el hombre al que amaba y en quien confiaba ciegamente, me había traicionado. No solo tenía una amante, sino también un hijo, un bebé de 1 año. Eso significaba que me había estado engañando desde que nos casamos, quizás incluso desde antes. Todas las palabras de amor, los gestos de cariño, las promesas de un futuro feliz. Todo era una farsa perfecta que él había construido. Una oleada de náuseas subió desde mi estómago. Me apoyé en la pared para no caerme. Las lágrimas comenzaron a brotar calientes y amargas. ¿Qué había hecho mal? ¿No era lo suficientemente buena, lo suficientemente guapa, o no lo amaba lo suficiente? ¿Por qué me trataba así? Le había dado todo, una carrera, dinero, estatus y un amor incondicional. Y esto era lo que recibía a cambio. El dolor dio paso rápidamente a otra sensación, una frialdad y un vacío aterradores. No grité, no rompí nada. Simplemente me quedé allí, en el pasillo desierto, dejando que la cruel verdad devorara mi alma. Las promesas que le hacía a esa mujer habían matado mi corazón. Las lágrimas seguían cayendo, pero no emití ni un solo sollozo. Apoyada contra la fría pared, sentí como el frío calaba en mi piel, igual que la terrible verdad se apoderaba de mi alma. Por un instante quise irrumpir en ese apartamento y armar un escándalo. Quise enfrentarme a Javier, gritarle a la cara, ¿por qué? Abofetear a esa mujer por destruir mi familia. Pero entonces, otra imagen apareció en mi mente. La imagen de mis padres. Mi padre, que había depositado toda su confianza y esperanza en Javier, entregándole la carrera que había construido durante toda su vida. Mi madre, que siempre lo había querido y tratado como a un hijo. Si yo montaba una escena, ¿cuánto sufrirían? Esto se convertiría en el hazmerreír de todo el mundo.
y el grupo Salazar también se vería afectado. No podía ser egoísta y pensar solo en mi propio dolor. Y luego estaba Javier. Había planeado todo tan perfectamente, ocultándomelo durante tanto tiempo. ¿Una persona como él admitiría fácilmente su error? ¿O lo negaría todo, e incluso me echaría la culpa a mí? No, enfrentarme a él ahora era la peor estrategia. Me daría una satisfacción momentánea, pero las consecuencias serían impredecibles. Lo perdería todo, mientras que él y su amante podrían huir con los activos que él había estado desviando de la empresa. La fría lógica comenzó a tomar el control. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para recuperar la calma. El dolor seguía ahí, punzante y sordo, pero sobre él, una determinación de acero comenzaba a formarse. No me derrumbaría. No dejaría que el traidor y su amante vivieran felices a costa de mi sufrimiento. Si me lo habían quitado todo, les haría devolverlo con intereses. En silencio me di la vuelta y entré en el ascensor, intentando mantener una expresión serena, como si nada hubiera pasado. No volví a casa de inmediato. En lugar de eso, conduje hasta una cafetería tranquila cerca del complejo de apartamentos, eligiendo un rincón desde el que pudiera observar la entrada principal. Pedí un café solo, sin azúcar. Su amargor me ayudó a mantenerme alerta. Sentada allí, comencé a atar cabos. Los viajes de negocios cada vez más frecuentes de Javier, las llamadas que siempre atendía fuera, los cargos inexplicables en su tarjeta de crédito, que justificaba como gastos de representación. Todas esas piezas sueltas que antes no había notado, ahora encajaban para formar la imagen perfecta y repugnante de una infidelidad. Me había engañado de forma sistemática y planificada. Pues bien, yo usaría un plan para responderle. Un plan lo suficientemente sofisticado y cruel como para hacerle pagar por todo lo que había hecho. Aproximadamente una hora después, vi a lo lejos el coche familiar de Javier entrando en el aparcamiento del edificio. Mi corazón volvió a doler. Se bajó del coche, con un enorme ramo de rosas en una mano y varias bolsas de marcas de lujo en la otra. Su rostro estaba radiante, lleno de expectación, una expresión que hacía mucho tiempo que yo no veía en él. No tenía ni idea de que, en un rincón cercano, la esposa a la que estaba engañando lo observaba todo en silencio. Levanté mi teléfono, hice zoom al máximo y capturé ese momento. La foto no era perfectamente nítida, pero se reconocía claramente la figura de Javier y los regalos que llevaba. Esta sería la primera prueba. Al verlo entrar felizmente en el edificio, ya no sentí dolor, sino una fría indignación. El plan había comenzado. A partir de este momento, ya no era Isabel, la esposa ingenua y devota, me convertiría en otra persona, alguien calculadora, paciente y que sabe cómo reclamar lo que es suyo. Esta guerra, sin duda, la iba a ganar yo. Bebí un sorbo de café. El amargor se extendió por mi boca, pero en mi mente todo estaba más claro que nunca. Después de ese día, volví a casa como si nada hubiera ocurrido. Seguí siendo la esposa dulce y atenta. Cuando Javier regresó de su viaje de negocios, lo recibí con una sonrisa y le preparé una cena caliente. No notó ninguna diferencia. Siguió interpretando a la perfección su papel de marido enamorado, contándome lo agotador que había sido el viaje y los difíciles contratos que había tenido que negociar. Escuché en silencio cada una de sus mentiras, con un desprecio creciente en mi interior. Cuanto más perfecta era su actuación, más fuerte se hacía mi determinación de vengarme. El primer paso de mi plan era acercarme a esa mujer. Necesitaba saberlo todo sobre ella, sobre su relación con Javier y, lo más importante, reunir más pruebas. Pero no podía presentarme como la esposa de Javier. Necesitaba otra identidad, una tapadera perfecta para que no sospechara nada. Me tomé casi una semana para investigar a Lucía. No fue demasiado difícil. A través de un amigo que trabajaba en una compañía telefónica, conseguí su número basándome en las llamadas frecuentes que hacía al móvil de Javier. A partir de ahí, encontré sus perfiles en redes sociales. Lucía no era discreta. Publicaba constantemente fotos de su hijo, de regalos caros, de cenas en restaurantes de lujo, pero siempre ocultando o recortando el rostro del hombre que la acompañaba. Al revisar su perfil, vi una vida de opulencia totalmente financiada, pero también una palpable soledad y un deseo de ser reconocida. Descubrí su rutina diaria. Por la mañana, paseaba con el niño por el parque cercano. Por la tarde, iba de compras al supermercado o a un centro comercial. Parecía no tener amigos cercanos en Valencia. Siempre estaban solos ella y el niño. Este era el punto débil que podía explotar. Decidí orquestar un encuentro casual. Lo preparé todo meticulosamente. Elegí un atuendo elegante pero no ostentoso. Me maquillé discretamente y conduje un coche diferente al que usaba habitualmente. Quería proyectar la imagen de una mujer de éxito, amable y accesible.
Una tarde en la que se anunciaba lluvia, supe que Lucía iría al supermercado porque la vi publicar en redes que la nevera de casa estaba vacía. Llegué antes, aparqué y me senté en una cafetería enfrente, esperando pacientemente. Efectivamente, poco después, apareció Lucía empujando el carrito de su hijo. Esperé a que llevara dentro del supermercado una media hora antes de actuar. Fui a mi coche, lo coloqué cerca de la salida y esperé. La lluvia empezó a arreciar, tal como había previsto. Cuando Lucía salió, cargada con varias bolsas, y luchando por empujar el carrito, el cielo se abrió y empezó a diluviar. Parecía bastante apurada, buscando un lugar donde resguardarse, mientras el niño empezaba a llorar por el ruido de los truenos. Era mi oportunidad. Conduje lentamente hacia ella, bajé la ventanilla y la llamé. «Hola, qué chaparrón. ¿Necesitas que te lleve? Puedo acercarte a casa si me pilla de camino». Lucía levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y recelo. Dudó. Le sonreí de la forma más amable e inofensiva posible. «No te preocupes, de verdad. Pobre bebé, se va a resfriar aquí fuera. Sube, no soy una mala persona. Quizás porque vio que era una mujer. Por mi tono de voz suave, o simplemente por la situación tan incómoda, Lucía asintió. Me bajé rápidamente. Abrí el maletero y la ayudé a guardar las compras y a colocar al bebé en la silla infantil que yo ya había preparado. Todos mis movimientos fueron naturales y eficientes. «Muchísimas gracias. Qué suerte haberte encontrado», dijo Lucía una vez dentro, llevándose una mano al pecho y suspirando aliviada. «No es nada. Ayudar a los demás también es una alegría. Por cierto, me llamo Isabel. ¿Y tú?», dije, iniciando la conversación mientras conducía. «Yo soy Lucía, y este es Hugo, mi hijo». «¡Qué suerte! Hugo es un niño precioso. ¡Qué carita tan adorable!», dije, mirando al bebé por el retrovisor, mientras sentía una punzada de dolor. Ese niño se parecía mucho a Javier, pero reprimí rápidamente mis emociones y mantuve la sonrisa. El encuentro casual había salido a la perfección, tal y como lo había planeado. Lucía, sin saberlo, acababa de caer en la primera de mis trampas. El coche se deslizaba suavemente bajo la intensa lluvia. Afuera, las calles estaban borrosas por el agua, pero dentro, el ambiente era cálido y seco. Puse música instrumental suave, tratando de crear un espacio lo más cómodo posible para que Lucía se abriera. «¿Dónde vives?», te llevo, pregunté con un tono amistoso, como si nos conociéramos de toda la vida. Lucía me dio la dirección del complejo de apartamentos de lujo que yo ya conocía también. Durante el trayecto, saqué conversación con habilidad. Empecé quejándome de lo difícil que es cuidar a los niños. Aunque en realidad no tengo hijos, me inventé una historia sobre un sobrino al que adoro. Hablé de lo agotador que es cuidar de un bebé sola. «Tú sola con el pequeño Hugo debes de acabar agotada, ¿verdad? Yo solo cuido de mi sobrino una tarde. Y ya siento que se me caen los brazos». Mi comentario pareció tocar una fibra sensible en Lucía. Suspiró, con la mirada perdida en la lluvia a través de la ventanilla, con un aire melancólico. «Bueno, sí es cansado, pero pensar en mi hijo me da fuerzas. Además, por suerte, mi marido nos quiere muchísimo. Trabaja muy duro para que a su madre y a mí no nos falte de nada. Eso es maravilloso. Encontrar un buen marido que adore a su mujer y a su hijo es lo mejor que te puede pasar». «Tu marido debe de ser un hombre increíble», continué, llevando la conversación exactamente a donde quería. Al oír mis elogios hacia su marido, el rostro de Lucía se iluminó, incapaz de ocultar su orgullo. Empezó a presumir, y eso era precisamente lo que estaba esperando. «Sí que lo es. Se ha hecho a sí mismo desde cero. La empresa ISA Proyectos es ahora muy conocida en el sector, y todo gracias a él. Me dijo que el nombre de la empresa se lo puso una vieja amiga muy importante para él». Apreté el volante con fuerza, clavando las uñas en el cuero. ISA Proyectos, el nombre que mi padre había elegido con todo el amor por su única hija, se había convertido en la historia de Lucía en el recuerdo de una vieja amiga importante, Javier. No solo me engañaba sentimentalmente, sino que negaba por completo el esfuerzo y el sacrificio de mi familia. Se había construido una imagen de hombre hecho a sí mismo para impresionar a su ingenua amante. Tragué mi ira y continué con mi papel de oyente admirada. «Vaya, entonces es un genio. Guapo, con talento, y además mima a su mujer y a su hijo. ¡Qué afortunada eres!». Mis palabras hicieron que Lucía se sintiera aún más satisfecha. Empezó a contarme cómo la consentía Javier, cómo le compraba artículos de lujo carísimos, y cómo le había prometido que pronto les daría un estatus oficial. Me ha dicho que solo tengo que esperar un poco más, que en cuanto resuelva unos asuntos complicados, nos vendrá a buscar. Dice que Hugo y yo somos su verdadera familia. Mientras Lucía hablaba embelesada, activé discretamente la función de grabación de mi teléfono.
que había colocado en el compartimento central. Había ajustado el ángulo para que el micrófono captara el sonido a la perfección. Cada una de sus palabras quedó registrada con claridad. Para asegurarme, hice una pregunta clave. Viendo a Hugo, seguro que se parece mucho a su padre, ¿verdad? Debe de ser muy guapo. Lucía soltó una risita, la sonrisa feliz de una mujer que se siente amada. Sí. Todo el mundo dice que es clavado a su padre, sobre todo la nariz y la boca, dijo, señalando los rasgos del niño que dormía plácidamente. Y entonces, con total naturalidad, admitió lo que yo ya sabía pero necesitaba confirmar. Claro, si Hugo es hijo de Javier. Bingo, la grabación estaba completa. Tenía en mi poder una prueba irrefutable. La prueba de su relación, la prueba del hijo extramatrimonial y la prueba del engaño de Javier sobre el origen de la empresa. El coche llegó al garaje del edificio. Ayudé a Lucía con las bolsas y el niño. Antes de despedirnos, le dije, me ha encantado hablar contigo. Yo también soy nueva en Valencia y no conozco a mucha gente. Si no te importa, podríamos intercambiar números y quedar para tomar un café algún día. Lucía aceptó encantada. Parecía que también necesitaba una amiga con quien desahogarse. Después de guardar su número, me fui. Sentada en el coche, volví a escuchar la grabación. La voz clara de Lucía resonaba, hablando de la felicidad que creía tener. Una felicidad construida sobre mentiras y mi dolor. Pero ya no sentía rabia. Esa grabación era la primera bala que cargaba en el arma de mi venganza. A partir de ese encuentro casual, Lucía y yo empezamos a comunicarnos con más frecuencia. Tomé la iniciativa de enviarle mensajes todos los días, a veces preguntando si el pequeño Hugo comía bien, otras veces enviándole consejos sobre el cuidado de bebés que encontraba en Internet. Interpreté el papel de una hermana mayor comprensiva, una confidente siempre dispuesta a escuchar. Y Lucía, tal como había previsto, no tardó en verme como un apoyo emocional. Me lo contaba todo, desde las promesas de Javier de comprarle un coche nuevo hasta la presión que recibía de su vieja esposa en casa. Según sus relatos, yo era una mujer problemática, intransigente y un obstáculo en el camino de su amor verdadero. Escuchar mi propia historia a través de una tercera persona era irónico, pero escuchaba pacientemente, ofreciendo palabras de consuelo y falsa empatía. No te preocupes, un hombre tan brillante como Javier solucionará todo pronto. Tienes que ser fuerte para apoyarle, le decía a menudo. Mis palabras de aliento la hacían confiar aún más en mí. No tenía ni idea de que la hermana mayor en la que confiaba era la misma vieja esposa a la que se refería con tanto desdén. Orquesté más encuentros casuales. Un día supe que llevaría a Hugo a vacunarse. Yo aparecí allí fingiendo llevar a mi sobrino a una revisión. Nos sentamos juntas en la sala de espera, compartiendo las preocupaciones típicas de las madres. Otro día, sabiendo que le gustaba una marca de ropa infantil, le compré varios conjuntos preciosos para Hugo, diciéndole que era un regalo para el hijo de mi hermanita. En cada encuentro, yo vestía ropa de diseño, conducía coches de lujo, ninguno que Javier conociera, y proyectaba la imagen de una mujer exitosa, adinerada y libre. Quería construir en la mente de Lucía el arquetipo de mujer en el que ella anhelaba convertirse. Una mujer que no dependía de un hombre para vivir una vida de reina. Poco a poco, Lucía empezó a tratarme como a una hermana de verdad. Me invitó a cenar a su casa, presentándome a Hugo como una tía muy querida. Estando en mi propio apartamento, viendo a Lucía preparar platos que probablemente había aprendido para agasajar a Javier, viendo al hijo de mi marido llamarme tita Isa, mi corazón era un torbellino de emociones, dolor, amargura, pero sobre todo, una calma escalofriante. Estaba en el camino correcto. Esta falsa amistad era mi tapadera perfecta. No solo me permitía recopilar más información sobre ellos, sino que también era la herramienta para ejecutar los siguientes pasos de mi plan. Lucía, con su ingenuidad y credulidad, se había convertido en la pieza más importante del tablero de ajedrez que yo había dispuesto. No sabía que cada confidencia, cada secreto que compartía conmigo, la estaba empujando a ella y a su amante un poco más cerca del abismo. A veces, al ver la sonrisa inocente del pequeño Hugo, sentía una punzada de remordimiento. El niño no tenía la culpa de nada. Pero entonces, el recuerdo de la traición de Javier, de mis noches de insomnio consumida por el dolor, extinguía cualquier atisbo de compasión. No podía ablandarme. Si no actuaba yo primero, la que sería destruida sería yo, y toda mi familia. Me repetía a mí misma que no lo hacía solo por venganza, sino también por autodefensa, para proteger lo que era mío. Esta amistad, aunque falsa, era mi arma más afilada. Una vez consolidada la amistad y ganada la confianza absoluta de Lucía, inicié la segunda fase de mi plan, estimular su codicia. Sabía que para una mujer materialista y presuntuosa como ella, este sería un golpe mortal.
Comencé a alardear involuntariamente de mi vida de lujo. Le hablaba de mis viajes por Europa, de bolsos de edición limitada que tenía que encargar con un año de antelación, de fiestas exclusivas con la alta sociedad. No decía directamente que era rica, simplemente describía mi vida con una naturalidad estudiada, como si fuera lo más normal del mundo. Ayer estuve viendo este reloj, me pareció bonito. ¿Qué te parece?, le dije, mostrándole en el móvil la foto de un reloj con diamantes incrustados valorado en una fortuna. Los ojos de Lucía brillaron. Lo alabó con admiración, sin poder ocultar su anhelo. Dios mío, es precioso, Isabel. Tiene que ser carísimo. Ojalá yo pudiera tener uno. Sonreí con ligereza. Bueno, tampoco es para tanto. Las mujeres que ganamos nuestro propio dinero tenemos que saber recompensarnos. No podemos depender siempre de los hombres. Mi comentario fue una aguja directa a su orgullo y a su ambición. Sabía que ella dependía por completo de Javier. Aunque su vida parecía lujosa, carecía de seguridad y autonomía. Empezó a comparar. ¿Por qué Isabel podía comprarse esos lujos por sí misma mientras ella tenía que pedirlos y esperar la generosidad de su amante? Seguí echando leña al fuego. La invité de compras, llevándola a las boutiques más exclusivas, lugares que antes probablemente solo miraba desde fuera. Me probé vestidos de miles de euros y zapatos carísimos con total naturalidad. Mientras los dependientes me rodeaban con un trato exquisito, veía a Lucía a mi lado, con una mezcla de admiración y envidia en su mirada. «Pruébate este bolso. Te quedaría genial», le dije, señalando un bolso de piel de cocodrilo de la nueva colección. Su precio rondaba los 3.000 euros. Lucía dudó. «No, Isabel, es demasiado caro. No me atrevo». «¿Por qué no? Si te gusta, pruébatelo. A los hombres les encantan las mujeres que saben cuidarse y ponerse guapas. ¿Quién sabe? A lo mejor Javier te ve con él y te lo regala». Mis palabras dieron en el blanco. Se colgó el bolso. Se miró en el espejo, con una expresión soñadora. Y tal como esperaba, esa misma noche le envió la foto a Javier y empezó a exigírselo. A partir de ahí, la codicia de Lucía se convirtió en un pozo sin fondo. Ya no se conformaba con regalos de unos pocos miles de euros. Empezó a exigirle a Javier cosas mucho más caras. El reloj de lujo que le había enseñado, viajes al extranjero y, el culmen, el chalet de cientos de miles de euros. Lucía se quejaba a menudo conmigo. «Javier está muy raro últimamente, Isabel. Le pido cualquier cosa y siempre dice que espere, que la empresa va mal. No como tú, que tienes todo lo que quieres». Yo solo sonreía y la consolaba. «Seguro que tiene sus razones. Pero tienes que pensar en ti y en Hugo. El futuro nunca se sabe». Mis palabras, llenas de doble sentido, la angustiaban y la impacientaban más. Presionaba a Javier sin cesar, sometiéndole a una enorme tensión financiera. Él empezó a desviar grandes sumas de dinero de la empresa para complacer a su amante. Y por supuesto, ninguna de esas transacciones escapó a mi control. Hacía tiempo que había infiltrado a una contable de mi total confianza en la empresa. Cada factura, cada recibo de los gastos de Javier para Lucía era copiado en secreto y enviado a mi correo. Las pruebas se acumulaban, y la red que había tejido se cerraba cada vez más. La relación de Javier y Lucía, construida sobre el dinero, ahora se resquebrajaba precisamente por él. Mientras el conflicto entre Javier y Lucía se intensificaba por la presión económica, yo ejecuté el siguiente paso: anular por completo el poder de Javier en ISA Proyectos. Necesitaba convertirlo de un director ejecutivo brillante a un completo inútil. Una mañana aparecí en la oficina para sorpresa de muchos empleados. Antes, rara vez me veían por allí. Solo me conocían como la esposa del director. Una dama rica que vivía de las rentas. Javier se sorprendió igualmente al verme en su despacho. «Cariño, ¿qué haces aquí? Hay mucho trabajo. Deberías estar en casa descansando». Le sonreí dulcemente. «Me aburro en casa. Ya que la empresa lleva mi nombre, he pensado venir a ver cómo trabaja la gente y aprender un poco de ti. ¿No puedo?». Javier no encontró una excusa para negarse y aceptó a regañadientes. Desde ese día, fui a la oficina a diario. Al principio, me limitaba a sentarme en su despacho, leer documentos, revisar informes, sin intervenir en nada. Quería que pensara que solo estaba allí por pasar el rato. Después de unas semanas, cuando ya se había acostumbrado a mi presencia, empecé a hacer mis primeras incursiones. «Oye, esta tarde tienes una reunión con el señor Gascón, del grupo inmobiliario. ¿Puedo ir contigo? Quiero aprender cómo negocias con los clientes». Javier dudó. El señor Gascón era uno de los socios más importantes de la empresa, pero al ver mi expresión entusiasta e inocente, no pudo negarse. Probablemente pensó que una mujer ignorante en los negocios como yo no sería más que un adorno,
Fue su error fatal. Olvidó que soy la hija de un magnate de la construcción. Desde niña, acompañé a mi padre a reuniones, le oí analizar el mercado y las estrategias de negociación. Llevo los negocios en la sangre. Durante la reunión apenas hablé. Escuché y observé en silencio. Pero cuando la negociación se estancó por una cuestión de precios, intervine con suavidad. No hablé de cifras. Hablé de la colaboración a largo plazo, del prestigio del Grupo Salazar de mi padre y de los beneficios estratégicos que ambas partes podrían construir en el futuro. Mis palabras fueron sutiles pero contundentes. Le recordé al señor Gascón la fuerza que respaldaba a ISA Proyectos y le ofrecí una visión más amplia. El señor Gascón, un veterano de los negocios, captó el mensaje al instante. Me miró con otros ojos, con un nuevo respeto. Finalmente, el contrato se firmó en condiciones incluso más favorables de las que Javier esperaba. De vuelta, Javier me miraba con una expresión compleja, contento por el éxito, pero con una sombra de inquietud. Empezaba a darse cuenta de que no era tan simple como él pensaba. Yo mantuve mi aire inocente. ¿He dicho algo que no debía, cariño? Solo he dicho lo que pensaba. A partir de entonces, con la excusa de querer aprender, participé en todas las reuniones importantes. Poco a poco, establecí relaciones cercanas con todos sus socios. Empezaron a respetarme no solo por ser la hija del presidente de Salazar, sino por mi inteligencia, mi habilidad y mi visión. Las llamadas de los socios empezaron a llegar directamente a mi móvil en lugar de al de Javier. Los nuevos contratos me los enviaban a mí primero. Javier empezó a sentirse marginado. Perdió el control. Intentó recuperarlo reuniéndose con algunos clientes por su cuenta, pero sin éxito. Para ellos, yo era ahora la verdadera representante de ISA Proyectos, la que tenía la última palabra. El territorio que una vez dominó con orgullo, ahora estaba siendo invadido y conquistado por mí, lenta pero inexorablemente. Se estaba convirtiendo en un director de paja en su propia empresa. La presión del trabajo y las exigencias de Lucía lo volvían cada vez más irritable y cansado. Ya no podía ocultar su malestar al verme en la oficina, pero no podía hacer nada. Legalmente, yo era la dueña. Mientras tanto, mi amistad con Lucía se fortalecía. Ella me veía como su salvavidas. El único lugar donde podía desahogarse, sin saber que era yo quien, indirectamente, estaba causando todos sus problemas. Un viernes por la noche, Lucía me llamó, con una voz inusualmente alegre. Isabel, sal a tomar algo conmigo. Tengo una noticia increíble que darte. ¿Qué pasa que estás tan contenta? Fingí curiosidad. Javier ha aceptado comprarme el chalet. Acaba de dar la señal esta tarde. Estoy tan feliz. Su voz cantaba al otro lado del teléfono. Mi corazón se encogió. Eso significaba que Javier había retirado otra enorme suma de la empresa. El precio de su estupidez era cada vez más alto. Pero por fuera, fingí alegrarme por ella. De verdad, enhorabuena, Lucía. Eso hay que celebrarlo a lo grande. Quedamos en una lujosa terraza en la azotea de un hotel. Lucía llegó temprano, con un vestido rojo despampanante y un maquillaje impecable. Su rostro rebosaba triunfo. Quizás pensaba que, con ese chalet, su posición en el corazón de Javier estaba asegurada. Pedimos vino. Lucía bebió mucho. Brindaba constantemente por su futuro brillante en la nueva casa, por cómo Javier le había prometido divorciarse pronto para casarse con ella. Lo sabía. Javier me quiere a mí. ¿Cómo va a compararse esa vieja amargada con la que está casado conmigo? Es vieja, fea y encima estéril. Sus palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en mi herida. Javier y yo llevábamos un año intentando tener un hijo sin éxito. Era mi mayor tristeza. Y ahora, la amante de mi marido lo usaba como un arma para humillarme. Apreté la copa con fuerza, conteniendo la ira. Al verme en silencio, Lucía pensó que la compadecía. Se acercó y me susurró al oído, con el aliento oliendo a alcohol y veneno. ¿Sabes una cosa? A veces desearía que esa zorra desapareciera del mapa. Si no fuera por ella, Javier sería solo mío. Yo sería la directora. No tendría que vivir a escondidas. Me estremecí ante sus palabras. Bajo esa apariencia de ingenuidad materialista, había un alma cruel y calculadora. No solo quería el dinero de Javier. Quería mi posición incluso mi vida. Lo que se dice borracho es lo que se piensa sobrio. Me di cuenta del verdadero peligro que representaba esa mujer. No era tan simple como yo creía. La miré fijamente a los ojos, nublados por el alcohol pero brillantes de celos y odio. Supe que no podía subestimar a mi oponente. Fingí estar borracha también, arrastrando las palabras. ¿Qué dices? Es su esposa legal. No pienses locuras. Lucía soltó una risa burlona y torcida.
¿Legal? ¿Y qué? Pronto será el pasado. En estos tiempos, quien tiene el amor y el hijo de un hombre es la que gana. Esa noche, después de dejar a una Lucía completamente ebria en su casa, me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo. Sus palabras resonaban en mis oídos. Desapareciera del mapa. Su maldad latente me hizo replantearme las cosas. Mi plan necesitaba acelerarse y ser mucho más drástico, porque mis enemigos no solo querían mi dinero, querían mi vida. Esto ya no era una simple batalla por el patrimonio y el honor. Se había convertido en una lucha por la supervivencia. Tras la conversación en la terraza, me volví extremadamente cautelosa. Las palabras de Lucía, aunque dichas en estado de embriaguez, habían sembrado en mí una profunda inquietud. Sabía que Javier y ella eran capaces de cualquier cosa, y mi instinto no se equivocaba. Una semana después, la actitud de Javier cambió de repente. Se volvió atento y tierno conmigo, como en los primeros días de nuestro noviazgo. Ya no se enfadaba cuando iba a la oficina. Incluso me preguntaba por mi trabajo. Y, lo más significativo, empezó a cocinar para mí mis platos favoritos. Últimamente trabajas demasiado. Has adelgazado. He preparado esto para que recuperes fuerzas, me dijo, sirviéndome un plato humeante de un guiso especial, con una mirada llena de afecto. Si esto hubiera sido antes, me habría emocionado hasta las lágrimas. Pero ahora, esta repentina atención solo me producía desasosiego. Un hombre que tiene una amante y un hijo secreto, que está perdiendo poder en su empresa a manos de su esposa. ¿Por qué iba a tratarla tan bien de repente? Algo oscuro se ocultaba detrás. Fingí alegría, elogié sus dotes culinarias, pero por dentro estaba en alerta máxima. Esa noche comí un poco y dije que estaba llena. Guardé a escondidas el resto de la comida en un pequeño recipiente y lo metí en mi bolso. Al día siguiente, de camino al trabajo, paré en una tienda de animales y compré un hámster blanco, muy vivaz. Lo llamé Nube. Lo llevé a mi nuevo despacho privado en la empresa, una sala que había pedido para tener mi propio espacio, lejos de la supervisión de Javier. A partir de ese día, cada comida que Javier me preparaba, yo guardaba una pequeña porción. Le mentía diciendo que me la llevaba a la oficina para comer y ahorrar tiempo. Y toda esa comida se la daba a Nube. Javier continuó con su papel de marido perfecto. Me preparó manjares, todos supuestamente nutritivos y caros. Incluso me trajo un frasco de vitaminas, diciendo que un amigo se las había traído del extranjero, muy buenas para la salud de la mujer. Por supuesto, no tomé ninguna. Las machaqué y las mezclé con la comida de Nube. El hámster seguía sano y activo, corriendo en su rueda. Por un momento, pensé que quizás estaba siendo paranoica, que quizás Javier se había arrepentido de verdad, pero mi intuición me decía que no. Y entonces, lo que más temía ocurrió. Una mañana, unas 2 semanas después de comprar a Nube, llegué a la oficina y lo encontré muerto en su jaula, rígido y frío. No había signos de enfermedad ni heridas. Mi corazón se detuvo. Caí de rodillas, mirando su pequeño cuerpo sin vida. Era cierto. Mis sospechas se habían confirmado de la manera más cruel. Javier, mi marido, con quien compartía cama y vida, estaba intentando envenenarme. Quería una muerte lenta, sin dejar rastro, que pareciera una enfermedad. Probablemente usaba un veneno de acción retardada para que, cuando yo muriera, todos pensaran que fue por mi delicada salud. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no reconocía al hombre que había amado. No era solo un traidor, era un monstruo, un asesino a sangre fría. Quería matarme para poder estar con su amante y apoderarse de toda la fortuna de mi familia. Temblando, saqué el teléfono y fotografié al hámster muerto, la comida y el frasco de vitaminas. Serían la prueba de su intento de asesinato. El pequeño hámster había sacrificado su vida para salvar la mía. Le debía mi vida. Y juré que haría que el responsable pagara un precio muy alto. La rabia y el miedo se transformaron en un odio visceral. Mi plan de venganza ya no era solo por justicia, era por supervivencia. La muerte del hámster fue una advertencia inequívoca. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que el hombre que intentaba matarme. Cada segundo a su lado era una asfixia. Su sonrisa, sus atenciones, todo se había vuelto repugnante y aterrador. Tenía que irme de inmediato, pero no podía hacerlo bruscamente. Despertaría sus sospechas. Necesitaba una excusa plausible. Esa noche, después de enterrar en secreto al hámster, volví a casa con aspecto cansado y triste. Javier, como siempre, me recibió con una cena suntuosa. «¿Qué te pasa, cariño? ¿No tienes buena cara?», preguntó, con su falsa preocupación. Suspiré, masajeándome las sienes. «No lo sé. Últimamente me siento muy cansada, sin apetito.
Será el estrés del trabajo. Mañana te llevo al médico, se ofreció solícito. No hace falta. Seguro que solo necesito descansar, hice una pausa, como si la idea acabara de ocurrírseme. Oye, ¿te importa si me voy unos días a casa de mis padres? Hace mucho que no voy. Con los cuidados de mamá y el aire del campo quizás me recupere. Al oírlo, un brillo fugaz de alegría cruzó sus ojos. Lo vi. Estaba contento de que me fuera. Quizás facilitaría sus planes o simplemente le daría libertad para estar con su amante. Pero rápidamente ocultó su emoción tras una máscara de nostalgia. Claro que sí, mi vida. Ve a descansar y a que te mimen. Pero te voy a echar mucho de menos. Itzilonwachi. Serán solo unos días, enseguida volveré, dije, luchando para que mi voz no temblara de odio. El plan fue aceptado con más facilidad de la que esperaba. Esa noche no pude dormir. Yacía a su lado, escuchando su respiración acompasada, imaginando cuántas veces se había acostado junto a mí con pensamientos asesinos. Sentía asco de compartir el mismo aire. A medianoche, cuando estuve segura de que dormía profundamente, me levanté. Sin encender la luz, usando solo el móvil, abrí el armario y saqué una pequeña maleta. Metí solo lo imprescindible. Algo de ropa y mis documentos más importantes. Mi DNI, las escrituras de las propiedades a mi nombre, los papeles de la empresa y, crucialmente, una libreta de ahorros con una suma considerable que mi madre me dio como dote. Eran mi seguro de vida. No podía permitir que cayeran en sus manos. Hice todo en absoluto silencio. El más mínimo ruido, el de la cremallera, hacía que mi corazón diera un vuelco. Tenía pánico de que se despertara. Me sentía como una fugitiva escapando de un monstruo dormido. Una vez lista, saqué la maleta de la habitación con sumo cuidado. No me atreví a mirarlo. Sabía que si lo hacía, no podría contenerme y gritaría. Abajo, dejé una breve nota sobre la mesa. Me voy a casa de mis padres. Cuídate mucho. Te quiero. La palabra te quiero me dio náuseas, pero era necesaria para no levantar sospechas. Abrí la puerta sigilosamente y salí. En el momento en que la puerta de nuestra casa se cerró a mi espalda, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Respiré el aire fresco de la noche, sintiéndome renacer. Conduje lejos de allí en la oscuridad. No fui a casa de mis padres, no quería preocuparlos. En su lugar me registré en un hotel de lujo. Sería mi base de operaciones secreta. Sentada en esa habitación impersonal, mirando la ciudad nocturna, supe que mi guerra entraba en una nueva fase, más decisiva y peligrosa. Pero no tenía miedo. Esa huida nocturna me había devuelto la libertad, y la usaría para preparar mi contraataque final. Los días siguientes le hice creer a Javier que estaba en casa de mis padres. Le enviaba mensajes y lo llamaba a diario, manteniendo mi tono cariñoso para disipar cualquier sospecha. Él parecía encantado con su libertad, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba bajo mi control. Necesitaba una última prueba, una que fuera irrefutable para destapar todo su plan. La del hámster era aterradora, pero en un juicio, podría alegar que fue una coincidencia. Necesitaba algo más directo. Y el móvil de Javier era la caja de Pandora que guardaba todos sus secretos. El problema era cómo conseguirlo. Nunca se separaba de él. La oportunidad llegó un viernes por la tarde. Llamé a Xavier con voz débil. Cariño, no me encuentro muy bien. ¿Puedes pasar a recogerme por casa de mis padres esta tarde? Te echo mucho de menos. Javier aceptó de inmediato. Probablemente pensó que mi descanso había terminado y era hora de reanudar su plan. Esa tarde no fui a casa de mis padres, sino directamente a la oficina. Entré en mi despacho privado y esperé. Lo había preparado todo. Le pedí a mi contable de confianza que preparara unos informes financieros con errores graves, cifras que, de ser reales, causarían un desastre en la empresa. Cuando Javier llegó, yo ya estaba en la sala de reuniones con la contable y el jefe de ventas, ambos de mi confianza. Fingí toser, con el rostro pálido. Siento haberte hecho venir con tanta prisa, pero han surgido problemas muy serios en los informes de este mes. Necesito que los revises y los soluciones ya. Javier vio las cifras y su rostro cambió. Sabía que si esos números salían a la luz, la reputación de la empresa se hundiría. Se sumergió en el trabajo de inmediato, olvidándose de todo lo demás. Se sentó, se quitó la chaqueta y dejó su móvil y las llaves sobre la mesa mientras discutía con los otros dos. Era el momento que había estado esperando. Mientras estaban concentrados, cogí su teléfono disimuladamente y dije, me siento un poco mareada. Voy a mi despacho a descansar un momento. Seguid vosotros, avisadme cuando terminéis. Nadie se dio cuenta. Entré rápidamente en mi despacho y cerré con llave. El corazón me latía a 1000 por hora. Tenía unos 15 o 20 minutos. Encendí la pantalla. Contraseña.
Me quedé en blanco. ¿Cuál era? Respiré hondo. Javier era simple, usaría algo significativo. Probé su fecha de nacimiento. Nada. La mía. Nada. Nuestro aniversario. Tampoco. El tiempo corría. Empecé a sudar. ¿Iba a fracasar por una estúpida contraseña? Me calmé y pensé. ¿Qué otra fecha era importante para él? La imagen del pequeño Hugo apareció en mi mente. Temblorosa, introduje la fecha de nacimiento del niño que había visto en un documento que Lucía me había enseñado. El teléfono se desbloqueó. Me quedé paralizada. Para él, el nacimiento de su hijo ilegítimo era más importante que nuestra boda. Sentí una punzada de dolor y rabia, pero la aparté. No había tiempo. Fui directa a los mensajes. Lo que leí fue peor de lo que había imaginado. Había una conversación fijada con Lucía. La leí de arriba a abajo. No solo hablaban de dinero y casas, estaban planeando cómo deshacerse de mí. Lucía, ¿cuándo te vas a deshacer de esa zorra? No puedo esperar más. Javier, tranquila, amor. Todo sigue según el plan. El veneno está haciendo efecto. Últimamente parece mucho más débil. Lucía, tengo miedo de que se alargue mucho. ¿Por qué no lo hacemos más rápido? Javier, no podemos. Tiene que parecer natural. No querrás que sospechen, ¿verdad? Ten paciencia. Pronto toda esa fortuna será nuestra. Leí temblando. Lucía también lo sabía. Es más, era ella quien lo instigaba. No solo querían matarme, querían toda la fortuna de mi familia. No dudé más. Con mi propio móvil, fotografié toda la conversación, pantalla por pantalla. Cada mensaje era una prueba de su horrible crimen. Envié las fotos a mi email y borré el rastro en el teléfono de Javier. Justo cuando terminé, llamaron a la puerta. Era él. Bloqueé el teléfono. Respiré hondo para parecer tranquila y abrí. ¿Ya habéis terminado? Sí, era solo un pequeño error de cálculo. Vámonos a casa. Asentí. En el coche de vuelta, sentada junto al hombre que planeaba matarme, ya no sentía miedo. Tenía en mi poder la prueba definitiva. El telón de la farsa estaba a punto de caer. Con la prueba final en mis manos, supe que era el momento de acabar con todo. No podía esperar más. Tenía que actuar antes de que Javier y Lucía pudieran hacerme algo. El lunes siguiente, llegué a la oficina muy temprano. Llevaba un traje sastre negro, un maquillaje más marcado de lo habitual y el pelo recogido en un moño impecable. Quería parecer poderosa y decidida. Llamé a mi secretaria. Envié una notificación a todos los departamentos. Hoy a las 9 en punto habrá una reunión de emergencia de toda la empresa en la sala principal. La asistencia es obligatoria, sin excepciones. El motivo se comunicará en la reunión. La secretaria, sorprendida por mi tono autoritario y mi expresión fría, obedeció sin rechistar. La noticia corrió como la pólvora, generando todo tipo de rumores. Nadie sabía qué iba a pasar. Javier acababa de llegar. Entró en mi despacho, visiblemente molesto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo convocas una reunión de toda la empresa sin consultarme? ¿Es algo tan importante? Levanté la vista y lo miré, sin emoción alguna. Sí, algo extremadamente importante que afecta a la supervivencia de esta empresa. Ven a la reunión y lo sabrás. Ah, y siéntate en primera fila. Es el lugar reservado para el director ejecutivo. Mi extraña actitud lo inquietó, pero no preguntó más. Quizás pensó que era otra de mis maniobras para ponerle las cosas difíciles en el trabajo. No podían imaginar que lo que estaba a punto de suceder era 100.000 veces peor. A las 9, todos los empleados de ISA Proyectos estaban en la sala de reuniones. La tensión era palpable. Todos miraban hacia el estrado, donde yo estaba de pie. Javier se sentó en primera fila, en el centro, aún con un aire de suficiencia. No sabía que serían sus últimos momentos en esa silla. Paseé la mirada por la sala, deteniéndome un segundo en él. Cogí el micrófono. Mi voz sonó clara y firme en todo el recinto. Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Sé que se preguntan el motivo de esta reunión. No les haré perder más tiempo. Hoy estamos aquí para revelar una verdad repugnante que ha estado oculta demasiado tiempo en el corazón de nuestra empresa. Murmullos recorrieron la sala. Javier frunció el ceño, empezando a sentirse incómodo. Hice una señal al técnico. La gran pantalla a mi espalda se iluminó. Respiré hondo. Era la hora. La verdad de la que quiero hablar hoy concierne a nuestro director ejecutivo, el señor Javier Moreno. Todas las miradas se clavaron en él. Se sobresaltó, su rostro palideció. Se puso en pie de un salto, intentando hablar. Señor Moreno, le ruego que se siente. La función acaba de empezar. Le recomiendo que se quede a disfrutarla hasta el final. Mi voz, fría como el hielo, cortó su intento.
Javier se quedó paralizado y lentamente volvió a sentarse. El aire se podía cortar con un cuchillo. La reunión que marcaría su destino había comenzado. Como todos saben, continué, con una voz uniforme pero llena de poder. ISA Proyectos se fundó enteramente con capital de mi familia, como regalo de bodas para Javier y para mí. Confié en él ciegamente para dirigirla, esperando que la hiciéramos crecer juntos. Pero me equivoqué. Pulsé el mando. La primera imagen apareció en la pantalla. Era la foto que le había hecho en Valencia, con las flores y las bolsas de lujo. Esta es una imagen del director Moreno durante un viaje de negocios de urgencia a Valencia. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Javier miraba la foto, sin una gota de sangre en el rostro. No le di tiempo a reaccionar. Volví a pulsar el mando. La pantalla mostró un vídeo. La grabación de mi conversación con Lucía, montada con fotos de ella y el niño sacadas de sus redes sociales. La voz de Lucía resonó, presumiendo de su marido hecho a sí mismo, admitiendo que Javier era el padre del niño. Damas y caballeros, esta mujer y este niño son el verdadero motivo del viaje del director Moreno. Un niño de más de 1 año. Lo que significa que nuestro director ha estado engañando a su esposa desde el principio de su matrimonio. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Todas las miradas de sorpresa, de desprecio, de curiosidad se dirigieron a Javier. Él estaba petrificado en su asiento, con los puños apretados, temblando. Pero la función no había terminado. Seguí proyectando. Una serie de facturas, extractos bancarios, transferencias, sumas ingentes de dinero retiradas de las cuentas de la empresa para comprar bolsos de 10.000 euros, para dar la señal de un chalet de lujo y un sinfín de otros gastos para su amante. Y así es como el director Moreno utiliza el dinero de la empresa. El dinero ganado con el sudor de todos nosotros, para mantener la vida de lujo de su amante y su hijo. En ese momento, el silencio se rompió. La gente empezó a hablar abiertamente, a negar con la cabeza, a insultar en voz baja. La imagen de hombre íntegro y brillante que Javier había construido se desmoronó por completo. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada afilada. Que me engañaras, que me traicionaras, podría considerarlo un asunto privado, pero que robaras el dinero de la empresa, que traicionaras la confianza de mi padre y de todos los empleados. Eso ya no es un asunto privado. Hice una pausa para que la información calara, y entonces lancé el golpe de gracia. Pero todo eso no es nada comparado con el crimen que pretendía cometer. La pantalla mostró las últimas imágenes. La foto del hámster muerto, el frasco de vitaminas y, lo más terrible, la transcripción completa de los mensajes entre él y Lucía planeando mi envenenamiento para quedarse con mi fortuna. Intento de asesinato para robar la herencia. Las palabras en rojo sangre aparecieron en la pantalla como una sentencia. La sala estalló. Todos se pusieron de pie, incrédulos. El director al que respetaban era un asesino a sangre fría. Javier pareció volverse loco. «No, es una trampa, todo es falso», gritó, intentando subir al estrado. Pero los guardias de seguridad, ya prevenidos, lo inmovilizaron. Lo miré mientras se debatía, con una frialdad absoluta. Cogí el micrófono de nuevo, mi voz resonó por encima del caos. A partir de este momento, en mi calidad de presidenta del Consejo de Administración de ISA Proyectos, declaro al señor Javier Moreno despedido de todos sus cargos. Seguridad, saquen a este hombre de aquí. La justicia se encargará del resto. El telón había caído. Se llevaron a Javier a rastras, humillado frente a toda la empresa. Yo permanecí en el estrado, viendo cómo se alejaba la espalda del que una vez fue mi marido. No sentí satisfacción, solo un vacío helado. Todo había terminado. Después de que se llevaran a Javier, ordené cambiar todas las cerraduras del despacho de dirección y precintar su ordenador y documentos. Sabía que la guerra no había terminado del todo. Aún quedaba Lucía y las batallas legales. Tal como esperaba, 1 hora después, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Sabía quién era. Contesté con calma. Al otro lado, una voz estridente y llena de odio. Era Lucía. «Zorra, ¿qué le has hecho a Javier? Eres una arpía, le has tendido una trampa». Dejé que se desahogara. Podía imaginar su rostro desencajado. Seguramente Javier la había llamado para contarle su versión, donde él era la víctima y yo la villana. Cuando terminó de gritar, hablé con una calma que la desarmó. «Hola, Lucía. Veo que ya lo sabes todo. En lugar de llamarme para insultarme, ¿por qué no le preguntas a tu amante qué es lo que ha hecho? No te hagas la santa. Javier me quiere a mí. Hizo todo por nosotros. Tú solo eres una vieja estéril que no supo retener a su marido y ahora recurre a juegos sucios». La palabra estéril volvió a herirme, pero esta vez no sentí dolor, sino lástima por su ignorancia. «Lucía, ¿sabes que ISA Proyectos
La empresa de la que tanto presumías, ¿es en realidad la dote que me dieron mis padres? ¿Sabes que el apartamento donde vives, el coche que conduces y los lujos que disfrutas se pagaron con mi dinero? Al otro lado, silencio. Mis palabras debieron dejarla en shock. Continué. Mi voz era suave, pero cada palabra era una cuchillada. ¿De verdad crees que Javier te quería? Él solo quería mi dinero, y usó mi dinero para comprar tu amor barato. Lo vuestro no fue más que una transacción. Tú vendiste tu cuerpo y él usó el dinero de su esposa para comprarse satisfacción y un heredero. Mientes. Su voz temblaba. ¿Miento? Pregúntale si sin mi dinero podría haberte comprado un bolso de 10.000 euros o un chalet de lujo. O si seguiría siendo un empleado cualquiera con un sueldo mediocre. ¿Amas a Javier o amas la vida de lujos que te pintó con el dinero de otra? Pude oír sus sollozos. La cruda realidad la estaba destrozando. Y una cosa más, Lucía. ¿Sabes que yo soy Isabel, tu hermana mayor y confidente? Mi última frase fue la bomba final. Oí un ruido de algo rompiéndose al otro lado. Probablemente se le había caído el teléfono. Silencio. Sabía que estaba en shock total. La persona en la que más confiaba, a la que le había contado todos sus secretos, era su peor enemiga. Tras un largo rato, su voz temblorosa volvió. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Esa pregunta debería hacérosla yo a vosotros. ¿Por qué me hicisteis esto? Respondí fríamente. Yo solo he recuperado lo que es mío. Adiós. Colgué, sin darle oportunidad a decir más. El enfrentamiento había terminado. Había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Sabía que, tras esa llamada, la relación entre Javier y Lucía se haría añicos. Un amor construido sobre mentiras y dinero no puede sobrevivir a la verdad y la pobreza. Inmediatamente después de despedir a Javier, contacté con el mejor abogado que conocía, un viejo amigo de mi padre. Le expuse todo el caso, y le entregué todas las pruebas, fotos, grabaciones, mensajes, extractos bancarios y el informe toxicológico que había encargado tras la muerte de Nube. El abogado, tras revisarlo todo, me dijo que nunca había visto un caso con pruebas tan abrumadoras. La victoria estaba asegurada al 100%. La demanda de divorcio llegó al juzgado. En ella, alegaba infidelidad con descendencia, malversación de fondos y conspiración para atentar contra mi vida, todo ello respaldado por un dossier de pruebas irrefutables. Javier intentó contactarme, suplicando y amenazando, pero lo ignoré. Para mí, ese hombre estaba muerto. El juicio fue rápido. El abogado de Javier apenas pudo articular defensa ante la avalancha de pruebas. Javier lo negó todo, dijo que eran montajes, hasta que sonó la grabación de Lucía, y se presentó el informe del veneno. Se derrumbó. El tribunal dictó sentencia. Divorcio concedido. Siendo Javier la parte culpable, no solo no recibiría nada de mi patrimonio familiar, incluida la empresa, sino que los bienes gananciales se repartieron de forma muy desfavorable para él. El chalet donde vivíamos era de mis padres. Tuvo que abandonarlo. El coche era de la empresa. Las acciones de ISA Proyectos, por supuesto, eran mías. Lo único que obtuvo de nuestro matrimonio fueron 25.000 euros, la mitad de nuestros ahorros comunes. Comparado con lo que había tenido, era una limosna insultante. Salió del juzgado como un fantasma, habiendo envejecido 10 años. Lo había perdido todo: carrera, honor, dinero, familia. Era el precio de su codicia y su traición. Yo, al oír el veredicto, no sentí euforia, solo un profundo alivio. La pesadilla había terminado. Salí del juzgado y miré el cielo azul. Un capítulo de mi vida se había cerrado. Empezaba uno nuevo, un camino que recorrería sola. Pero no tenía miedo. Sabía que era lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo. Tras el juicio, Javier se convirtió en un don nadie. Con 25.000 euros, apenas pudo alquilar un pequeño piso y empezar de cero. Peor aún, con su reputación manchada por el escándalo, ninguna empresa quería contratarlo. Sin dinero ni estatus, no podía seguir financiando la vida de lujo de Lucía. El chalet prometido se desvaneció, al igual que los bolsos y los regalos. Su gran amor se enfrentó a la dura prueba de la realidad económica y no la superó. Lucía, en shock, volcó toda su frustración y rabia contra él. Lo culpó de su desgracia. Las peleas se convirtieron en su día a día. «Eres un inútil. ¿Dónde está el chalet? ¿El coche? ¿Mi estatus? Mírame, viviendo en este cuchitril», le gritaba. Javier, hundido en su propia miseria, ya no tenía paciencia. «Cállate. Si no fuera por tu codicia, yo no estaría así. Solo te importa el dinero». «Claro que me importa. ¿No fue con dinero como me sedujiste? Ahora que no tienes nada me echas la culpa. Cobarde». Se torturaban mutuamente, sacando a relucir todos sus defectos. El amor que tanto habían pregonado
resultó ser más frágil que la porcelana barata. Se hizo añicos. Finalmente, Lucía lo abandonó, llevándose a Hugo y una parte del poco dinero que le quedaba a Javier. Él se hundió por completo. Había perdido a su esposa, su carrera y ahora, también a la mujer por la que lo había arriesgado todo. Se refugió en el alcohol y en un arrepentimiento que ya no servía de nada. La vida de Lucía tampoco fue fácil. Sola, sin ingresos, luchando por criar a su hijo, su odio por Javier se transfirió hacia mí. En su mente simple, yo era la culpable de su sufrimiento. Si no fuera por mí, seguiría siendo una reina. Ese rencor creció hasta convertirse en una idea demencial. Sabía que no me dejaría en paz, así que contraté seguridad privada. Mi instinto me decía que el peligro no había pasado, y no se equivocó. Una noche, volviendo del trabajo por una carretera poco transitada a las afueras, un taxi empezó a seguirnos agresivamente, intentando sacarnos de la carretera. Mi chofer, un hombre experimentado, mantuvo la calma. De repente, el taxi nos adelantó y nos cortó el paso, obligándonos a parar. La puerta se abrió y salió Lucía. Su aspecto era terrible, demacrada, con los ojos inyectados en sangre. Parecía haber perdido la razón. Isabel, baja de ahí, zorra. Todo es por tu culpa. Hoy te mueres. Me quedé en el coche, con el corazón desbocado pero manteniendo la compostura. Hice una seña a mi equipo para que no actuaran precipitadamente. Lucía, en un arranque de locura, forcejeó con el taxista, le robó el volante, pisó el acelerador a fondo y lanzó el coche directamente contra nosotros. Todo fue muy rápido. Pero mi chofer, entrenado para estas situaciones, reaccionó al instante, dando marcha atrás y esquivando el impacto directo. El taxi, sin control, se estrelló violentamente contra un árbol. El ruido fue ensordecedor. Mi guardaespaldas llamó inmediatamente a la policía y a una ambulancia. Yo seguía temblando en el coche. Si no hubiera estado preparada, si mi chofer no hubiera sido tan rápido, no estaría viva. El odio había convertido a Lucía en un monstruo. La policía llegó. Sacaron a Lucía del coche, herida pero viva. Mientras se la llevaban, no dejaba de gritar mi nombre y maldecirme. Su intento de asesinato fallido fue el fin de su libertad. El odio no le devolvió nada de lo que perdió. Al contrario, le arrebató también su futuro. El intento de asesinato de Lucía, con pruebas tan claras, convirtió mi caso de divorcio en un grave asunto penal. Entregué a la policía todas las pruebas que había acumulado sobre la conspiración de Javier y Lucía. Convocaron a Javier. Ante la evidencia, especialmente los mensajes y el informe toxicológico, se derrumbó y confesó todo. El plan para envenenarme lentamente y quedarse con la fortuna. El juicio fue público. Estuve allí como víctima. Al verlos a los dos en el banquillo, al que fue mi marido y a la que fue mi amiga, ya no sentí odio, solo lástima. Su codicia y maldad habían destruido sus propias vidas. Lucía fue condenada a 20 años de prisión por intento de asesinato con agravantes. Al oír la sentencia, se desplomó, llorando desconsoladamente. Era demasiado tarde para arrepentirse. Javier fue condenado a 7 años de cárcel por conspiración para cometer lesiones graves con motivos viles. Aunque no llegó a matarme, su intención y sus métodos fueron castigados. La justicia se había cumplido. El ciclo de odio y venganza podía por fin cerrarse. Los vi salir del juzgado, escoltados. 2 personas que por dinero y ambición lo habían perdido todo. Salí y me sentí en paz. Mi guerra había terminado. Había ganado, no con la satisfacción de la venganza, sino con la fuerza de la justicia. Un año después del juicio, recibí una solicitud de Javier. Quería verme por última vez antes de ser trasladado de prisión. Tras dudarlo, acepté. Necesitaba cerrar ese capítulo para siempre. Lo visité en la cárcel. El hombre tras el cristal no era el director elegante que recordaba. Estaba demacrado, con canas prematuras y el rostro surcado de arrepentimiento. Apenas se atrevía a mirarme. «Lo siento», Isabel dijo por el teléfono. «Sé que es tarde, pero lo siento de verdad. Estaba ciego por la ambición. Siento todo el daño que te hice». Escuché en silencio. Sus palabras ya no me afectaban. «No tienes que disculparte conmigo, sino contigo mismo. Intenta ser una buena persona cuando salgas. Es lo único que puedes hacer». Nos quedamos en silencio. No había nada más que decir. Me levanté. «Bueno, me voy. Cuídate». Me di la vuelta y me marché, sin mirar atrás. Ese breve encuentro fue el punto final definitivo. Javier era ahora solo un nombre en mi pasado, una lección muy cara que la vida me había enseñado. Después de todo, volqué mi energía en el trabajo. Asumí la dirección total de ISA Proyectos. Con los conocimientos de mi padre y mi propia experiencia,
La empresa no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó. Ya no era la niña rica ni la esposa abnegada. Era una empresaria independiente y dueña de mi destino. Años después, ISA Proyectos es líder en su sector. He comprado parte de las acciones de mi padre en el Grupo Salazar, convirtiéndome en una de las principales accionistas. He demostrado a todos y a mí misma que puedo triunfar por mi propio mérito. A veces me llegan noticias. Javier salió de la cárcel por buena conducta y trabaja en algo normal en otra ciudad. Lucía sigue en prisión. Los he perdonado. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco la paz. El rencor es una carga demasiado pesada. Una tarde de domingo, desde el balcón de mi nuevo ático, contemplo la ciudad iluminada. Estoy sola, pero no me siento sola. Tengo mi carrera, mis amigos, una vida plena y libre. El doloroso pasado me forjó en la mujer que soy hoy. Más fuerte, más resiliente y, sobre todo, más capaz de quererme a mí misma. De las cenizas de la traición, he renacido, como un fénix. Mi nueva vida no ha hecho más que empezar.